Y ahora vamos a estudiar el santuario de este nuevo pacto. O sea, que nuevo pacto, nuevo santuario. Y nueva oportunidad. Qué mensaje tan bello, ¿verdad, Johnny? ¿Cómo estás, Johnny? Me encanta verte, Clara, y pensar Gracias. en nuestra visita a Jerusalén ya hace que 3 años. 3 años. Y estuvimos, tocamos, presenciamos y caminamos. ¿En qué lugar? Con respecto al templo. En los cimientos del templo. Del templo del tiempo bíblico. Y estas fotos que estamos viendo las tomamos nosotros y representan el contacto más cercano que tenemos a ese santuario del cual habla el hermano Jeremías y el hermano Moisés acerca del pacto antiguo, comparándolo con el nuevo pacto. ¿Oramos, Clara, para entrar en el tema? Te damos gracias, Padre Santo, por tus bendiciones, por tu misericordia, porque tú nos permites y nos das la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Gracias, Padre, por tantas bendiciones y por tu amor. Te pedimos que tú nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Comenzaremos listando 3 posibles interpretaciones para el santuario celestial. Estas posibles interpretaciones: número 1, presentación mítica en símbolos culturales contextualizados, no una realidad en la geografía del cielo. Segunda posibilidad, realidad celestial y geográfica con equivalentes entre cielo y tierra, símbolo y realidad son iguales. Tercera, alguna equiparación, pero no de 1 a 1 entre el cielo y la tierra. Es decir, que no existe ningún santuario en el cielo, sino que está la presencia de Dios, está el trono de Dios, y no es un lugar santísimo donde se separa del lugar santo, donde hay un candelabro y todas esas estructuras. Exactamente. Sino que es la realidad de una casa en el cielo, como sea la casa de Dios descrita por algunos de los profetas. Y era la forma que ellos podían entender. Lo mismo en la Biblia cuando vemos estas figuras que se hablan en la Biblia y estos ejemplos, no exactamente es como dice, sino es para que podamos entender. La segunda interpretación, Clara, es que hay una equiparancia, un equivalente de 1 a 1. Y Éxodo 25:8 aparenta esta declaración, porque habla de que lo que él vio en el cielo es lo que va a ser en la tierra. Es decir, allá en el cielo tenemos un edificio que tiene unas sábanas, unas cortinas dividiéndolo y todos los muebles que están allí. Y el sacerdote es Jesús y se mete y entra y sale, tal como el sacerdote en la tierra hacía con el templo y el santuario, el tabernáculo en la tierra. La tercera interpretación es que todo esto de santuarios y de templos y no es otra cosa sino la descripción de la relación con Dios. La manera de describir cómo hemos de entender nuestra relación con Dios. No hay ninguna equiparancia cultural necesariamente de ninguna otra forma. Últimamente, si hay un santuario en el cielo, o si no hay un santuario, o si son metáforas para ilustrar las realidades de la relación, a mí no me causa ninguna diferencia, Clara. Claro que no, lo que yo quiero es estar en el cielo, estar con Dios. Haya santuario o no, Él es que sabe. Si Él quiere tener santuario, pues bien. Y si no, también. O sea que tú eres muy complaciente, Clara. Claro. Leamos de Hebreos el capítulo 8, la primera de las alusiones bíblicas. En resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra,
ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Hablando de Jesús, el escrito de los Hebreos se ha clasificado como una de las cartas. El autor, entendemos los adventistas del séptimo día, debido a las palabras proféticas de Elena de White, que fue Pablo. La mayoría de los estudiantes exégetas del Nuevo Testamento no piensan que fue Pablo, pero fue Pablo o no fue Pablo tampoco nos preocupa. Lo que sí sabemos es que fue escrito y que es palabra del Señor. Y en esta palabra del Señor describe, en la lección de esta semana, lección número 11, describe cómo, así como hubo en el santuario de la tierra, ya sea el tabernáculo o sea el templo, un lugar donde se hacían sacrificios y estos sacrificios los hacían los sacerdotes, así en el cielo habrá otro lugar. Claro, el detalle que hemos de entender es que no siempre fue en santuario que se hicieron sacrificios. Exactamente. El primer sacrificio, cuando Dios le mostró al hermanito Adán y a la hermanita Eva, el sacrificio que hizo del primer animal, que Dios le mostró cómo hacerlo. Para cubrirlos. Para cubrirlos, después despellejó el animal y los vistió a ellos con esa... Pobrecito animal. Pobrecito animal. Con esa misma piel y lana del animal le hicieron las primeras ropas. El primer modista fue nuestro creador. Y este sacrificio lo hace el Señor sobre una piedra allí al natural. Después de eso, los patriarcas hacen los sacrificios. Y no son ellos, no tienen nada que ver con Aarón, ni nada que ver con una gente que haya sido escogida para ser sacerdotes. Después de eso, entonces se hace el tabernáculo. Y entonces se codifica, ya no más hagan sacrificios afuera. Dicho sea de paso, Clara, el que mataba el animal no era el sacerdote, era el ofreciente. El ofreciente traía el animal, ponía sus manos sobre el animal. El que venía a ofrecer el sacrificio. Exacto. El jefe de familia, generalmente el hombre, jefe de familia, traía el animal, ponía las manos sobre el animal, confesaba sus pecados y entonces de la familia, de toda la familia, había pasado los pecados al padre, del padre habían pasado los pecados al animal y a través de él, y cogía el cuchillo el padre, probablemente los sacerdotes le daban el cuchillo o él traía el cuchillo, ese detalle no está claro, mata el animal y el sacerdote sí recoge la sangre. Ese era el trabajo del sacerdote, traía la vasija para recoger la sangre. Qué interesante. Y también el sacerdote descuartizaba el animal y le repartía lo que le tocaba al sacerdote y a su familia, lo que le tocaba quemar en el santuario y lo que le devolvía al ofreciente, al adorador. Toda esta codificación para decirles que hay toda una cultura de santuario y de adoración. Johnny, esa palabra me gusta mucho, ofreciente. Sí. Es la primera vez que la escucho. ¿La bautizamos la palabra? La bautizamos. Me encanta el ofreciente. Y Jesús sería un ofreciente, pero no sería un sacerdote, porque él no era de la familia de Aarón y se había codificado que solo los de la familia de Aarón fueran los sacerdotes. Sigue diciendo el hermano escritor, digamos Pablo, en el capítulo 8, verso 5. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo: mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Eso es Éxodo 25:8. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto Él es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. Y volvemos aquí al tema del pacto, del nuevo pacto, que hemos estado estudiando desde la lección pasada. Y aquí establece que es superior. Y la primera razón por la cual es superior es porque hay un sacerdote
que es mejor que los sacerdotes humanos. Exactamente. Y otra razón, Johnny, es que con este nuevo pacto, los mandamientos van a ser puestos no en piedra, sino en el corazón. Correcto. Aquí tenemos la lista de las ventajas. Jesús versus el linaje de Aarón. ¿Tú prefieres a Jesús o prefieres a un descendiente de No, Aarón? yo prefiero a Jesús. La segunda ventaja. Ofrendas diarias versus una sola. Jesús dio una sola ofrenda, mientras que los otros tenían que dar ofrendas por ellos y todos los días. ¿Y la tercera? Sombra terrenal versus realidad celestial. Y ya habíamos indicado que esta realidad no nos preocupa establecerlo. Y la fe del cristiano y el mensaje profético no está basado en que la gente tenga que creer que cada detalle de lo que se hacía en la tierra estaba en el cielo. Y la razón para decir esto, Clara, es porque este asunto de sacrificio estamos muy lejos de ello. Y la generación milenial que está creciendo hoy está más lejos todavía. La idea de sacrificios y de matar a gente y de matar animales, cuando ya la cultura... ¿Recuerdas en los años 70, la primera vez que fuimos a viajar a Europa? Qué difícil era conseguir comida vegetariana, y simplemente que no le metieran el cerdo o la carne a lo que íbamos a comer. Sí. No lo podían entender. Hoy en día no, ya está en el menú. En el restaurante más pequeño de Europa que tú vayas, allí te tienen plato vegetariano. Y si no lo tienen, tú nada más dices soy vegetariano y ellos entienden de una vez. De hecho, te preguntan, ¿usted come pescado también? Porque saben que hay pisco vegetarianos. Sí. ¿Usted es vegano? ¿Come huevo? Ya está queso. Está muy sofisticado. Y decirle a esta generación que ha crecido en este ambiente que el Dios nuestro es un Dios que quiere matar a gente para poder recibir el perdón, y que tiene que matar a su hijo, que el papá tiene que matar a su hijo para perdonar a los otros. ¿Qué es eso? Es muy difícil de entender hoy. No se asusten, prediquen el mensaje, pero entiendan que a los mileniales tienen que dárselo de otra manera. Tienen que traducirlo de otra manera. Así como el hermanito Pablo tradujo de los sacrificios que se hacían en la tierra de un sacerdote terrenal a Jesús y a las cosas celestiales, la cultura de hoy exige que se traduzca también el mismo mensaje para que pueda ser efectivo y podamos alcanzar a las personas. Especialmente a los jóvenes. Y eso es lo bello de la Biblia, Johnny, porque vemos que los 10 mandamientos fueron dados en 2 ocasiones y guardamos el 4º mandamiento según Éxodo 20, diferente a Levítico 5. Deuteronomio 5. Porque Dios en su mente, Él dijo, ya han pasado 40 años y la nueva generación no va a entender. Y Dios cambió el razonamiento, el por qué guardamos el sábado. Y el por qué Jesús morir lo podemos cambiar hoy también. Y la manera como Jesús dijo que había que comerse su carne. Bueno, está bien, usted puede hablar de la relación personal con Jesús y de comerse a Jesús, pero los jóvenes no van a entender. Cuando empieza a explicar lo que esto quiere decir y la idea de que hay una retribución y la idea de la salvación como una transacción semicomercial donde la sangre tuya perdona la sangre mía, pues se convierte en una dificultad. Y esto no ocurrió así porque la sangre de Jesús no se recogió en una vasija y no se la llevaron al cielo para regarla en el santuario. Así que ni el registro de la Biblia dice que ocurrió literalmente como nosotros lo decimos y como Pablo lo dice. Así que aguanten los caballos, recojan las piedras y guárdenlas porque no me las tienen que tirar. Yo no estoy diciendo nada que la Escritura no haya dicho. En ningún momento se recogió la sangre de Jesús. Todos son símbolos. Y esos símbolos se pueden traducir de una manera más práctica y más al presente con una generación que está creciendo vegetariana y vegana. Particularmente en la sensibilidad del día de hoy de los derechos humanos y de la oportunidad para todos ser aceptables ante la sociedad.
en una cultura como la del tiempo bíblico, donde había esclavos, era fácil entender que la cruz, como un símbolo de donde hay muerte y de un Dios que exige la muerte, entonces Dios perdona. Tengo que buscar una pastillita. Puedes desconectarlo. Voy a jugar una pastillita. Al menos. Perdona. Espérate. Trae agua. Bebí agua y me tomé una pastillita. Gracias. Gracias a ti. Entonces, Clara, leamos Hebreos 9:14 para ver de manera como tu nombre el concepto que estamos hablando. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció, asimismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Te das cuenta cómo Pablo, el autor de Hebreos, traduce, Clara, traduce la idea de la sangre a una idea de psicología? Lo saca de la transacción comercial de yo tengo que morir, pero no quiero morir, Dios entonces muere por mí, Jesús muere por mí, entonces la sangre mía la paga Jesús. Él traduce que habla de la conciencia, entonces de la sangre habla a la conciencia. Y de esa manera traduce, y así lo podemos presentar. A la generación milenial le podemos hablar, en vez de hablarle de sangre, sobre santuario, sobre muerte, porque quiere muerte, el Dios que quiere la muerte, y es tan bueno que no te mata a ti, sino que mata a su hijo. Mira qué bueno es Dios. En vez de matarte a ti, mata a su hijo. ¿Qué historia es esa? Pero en vez de hablar de todo eso, puede hablar de cómo Jesús vino a enseñarnos a pensar. Y enseñarnos a amarnos. Y Jesús vino a esta tierra para mostrarnos la forma de su vida. Y leamos esto como lo resumimos aquí. ¿Qué quiere decir la vida de Jesús? Su vida equivale a la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. Y habla del Espíritu Eterno. ¿Y qué dice del Espíritu Eterno? Sin mancha, limpia la conciencia. Ese es el mensaje, Clara. Sin mancha, limpia la conciencia. Y léete lo que habla Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Sangre de toros y cabríos no quita pecados. Y traduciéndolo a lo que dijo anteriormente, esas sangres no transforman la manera de pensar, no cambian la conciencia. Mientras que la vida de Jesús cambia la conciencia. Exactamente. Si nosotros aprendemos la vida de Jesús y, como dice Elena de White, todos los días dedicamos tiempo a leer de los evangelios, en particular de los últimos eventos de la vida de Jesús, de su vida, que es la porción más grande, por ejemplo, del libro de Juan. Hay más capítulos hablando de esos días finales que del resto. Si leemos de los evangelios todos los días, se va transformando nuestra manera de pensar, Clara. Y le pedimos al Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que mencionó Pablo allí,
que transforme nuestra manera de pensar. Eso es la redención por la sangre de Jesús. Esa es la manera de predicarlo a los jóvenes mileniales. Usted usa la Biblia, siempre estuvo allí. Por causa de las maneras tradicionales de predicar, se ha enfatizado mucho la sangre y se ha enfatizado mucho el juicio y se ha enfatizado mucho cosas legalistas. Pero siempre estuvo en la Escritura, como Pablo lo escribió, que es el Espíritu de Dios cambiando nuestra conciencia. Y la sangre de Jesús quiere decir que la vida de Jesús la vamos a vivir nosotros porque seguimos las palabras de Jesús. Entonces, miremos la presentación de esto, Clara. ¿Qué dos tipos de lenguaje tenemos? Tenemos el lenguaje ritual y el lenguaje legal. Comparemos esos dos lenguajes. Para el lenguaje ritual, El sacerdocio con ropas y santuario de tela o templo de piedra y oro, sacrificios. y los sacrificios se hacían en este lugar. Que no siempre fue así, como ya dijimos, los patriarcas hacían sacrificios en una piedra o en un altar que ellos edificaban. Y con respecto a lo legal, que lo tenemos codificado en el Pentateuco, Como las leyes morales, leyes rituales, leyes civiles y leyes de salud. todo esto era una manera y un lenguaje. Ahora vamos al otro lenguaje que también introduce la Escritura, como hemos leído. El lenguaje racional está en Jeremías 31:34, es un ejemplo. Nadie enseñará a su prójimo ni a su familia diciendo, conoce al Señor, todos ellos me conocerán. Exacto. Ese lenguaje relacional, Clara, enfatiza que la clave de todo es la relación de conocer a Dios. Y operacionalmente, es decir, ¿cómo ocurre esto? Léetelo en Hebreos 9. Dios limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Viste que la clave aquí es pensar de una manera como Dios y vivir la vida como Dios. Eso es la sangre de Cristo derramada, esos lenguajes ritualistas y de cosas que nosotros no entendemos porque no son parte de nuestra cultura. Lo que quieren decir, la traducción es bien gráfica y bien específica y la Escritura siempre lo tuvo allí. Relación con Dios, de conocer a Dios y además la manera de pensar. Mensajes selectos, volumen 1, página 313, nos dice de parte de Elena de White: la reconciliación del hombre con Dios solo podía ser realizada mediante un mediador que fuera igual a Dios, que poseyera los atributos que lo dignificaran y lo declararan digno de tratar con el Dios infinito en favor del hombre y también de representar a Dios ante un mundo caído. El sustituto y garantía del hombre debía tener la naturaleza del hombre, un entronque con la familia humana a quien había de representar y como embajador de Dios debía participar de la naturaleza divina. Gloria sea al nombre de Dios. Clara, las palabras de Elena de White mezclan los dos tipos de lenguaje. Los ritualistas, que no tiene nada que ver con nuestra cultura y que está lejano a nuestra cultura y que resulta algo aborrente. Esa idea de que Dios exija muerte y que quiera tomarse la muerte y beberse la sangre. Y si no bebérsela, verla correr, pues es una idea que era perfectamente en la cultura del antiguo Cercano Oriente, pero no es una idea prevalente en el día de hoy. Era porque en ese tiempo se hacían los sacrificios de animales, pero ya no se usa. Y recuerden, si queremos mantener a nuestros jóvenes en la iglesia, y que amen a Dios, tenemos que adaptar, así como Dios hizo en 40 años que adaptó el motivo para guardar el sábado, adaptar. De Éxodo 20 a Deuteronomio 5. A Deuteronomio 5. Nosotros debemos adaptar la palabra de Dios para que nuestros jóvenes entiendan, que amen a Dios y se queden amando a Dios en nuestras iglesias. Y Elena de White, allí en Mensajes Selectos tomo 1, también dejó las herramientas para poder hacer esa adaptación.
porque al mismo tiempo que está hablando de los sacrificios y de la muerte, habla también de representación. Tenía que ser Dios para poder representar a Dios, para mantener una relación con Dios, porque a Dios nadie lo ha visto. Y tenía que ser hombre para mantener una relación con los hombres, para así ayudarnos a entender la manera de pensar que Dios tiene. Ambas cosas, claras, no han de eliminarse, sino que han de balancearse. Vamos a leer la segunda cita. Del deseado de toda la gente es esta vez. Y Jesús continúa: así como me confiesen ante los hombres, los confesaré ante Dios y los santos ángeles. Han de ser mis testigos en la tierra, conductores a través de los cuales puedan fluir mi gracia para sanar al mundo. Así también seré vuestro representante en el cielo. El Padre no considera vuestro carácter deficiente, sino que los ve revestidos de mi perfección. Soy el medio a través del cual les llegará la bendición del cielo. Todo el que me confiesa para compartir mi sacrificio por los perdidos será confesado como participante en la gloria y el gozo de los redimidos. Deseado a toda la gente, 323, 324. Claro, operacionalmente... Qué palabras tan bellas. Preciosas palabras. Pero operacionalmente es un poco ridículo. No se ofendan, pongan las piedras en el piso. Porque dice que cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve a Jesús. ¿Qué es eso? Entonces a Dios lo engañan, es una magia. Es una magia que de pronto yo me escondo detrás de eso. No, es el lenguaje simbólico que está hablando de cómo lo que Pablo habló anteriormente y lo que Jeremías habló, conocer a Dios y vivir la vida como Dios. Que nuestra mente va siendo transformada y adquirimos la mente de Jesús. Por eso ven a Jesús. Y en vez de enfatizar todo lo que nos falta, como hacemos el uno con el otro, Clara, yo confieso aquí públicamente ante todos los que vean esto, que en más de una oportunidad tú me sirves una comida, por ejemplo, y en vez de enfocarme en todas las cosas buenas, me puedo enfocar en un detalle de la comida que no me gustó. Y dice la Biblia, cazadme las zorras pequeñas. Y por supuesto, tú nunca haces eso, ¿verdad? Tú nunca haces eso. ¿O si sí? tú supieras. ¿Estás dispuesta aquí a confesarlo públicamente ante todo? Todos hacemos eso. Todos hacemos esto. Yo estoy haciendo algo, le he traído a ella un regalo y en vez de ver el esfuerzo, nota el pequeño detalle. Pues Dios nunca nota los pequeños detalles. Siempre está enfocándose en las características que nosotros tenemos, que son semejantes a las características de Jesús. Ese es el lenguaje que Elena de White está hablando, porque Dios no es ciego, ni tampoco podemos escondernos literalmente, porque Dios nos ve y Dios ve todo. ¿Me mandé clara o tú piensas que...? Estás hablando muy bien, así mismo es, Johnny. Y le pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que en oración consideren cómo presentar estas verdades eternas de una manera más palatable, ¿cómo se dice palatable en español? Más emocionante, más dulce, que sepa mejor, más atractivo. Que sepa mejor a la generación millennial. Porque dice, el mismo Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Tenemos que tratar a nuestros jóvenes con amor y como si estuviéramos tratando a Dios. Queremos que se queden con nosotros, Johnny. Muchas gracias.